Durante las próximas 2 horas serás mi esposa, pura, humilde y silenciosa. Lo dijo con calma, sin una sonrisa, como quien pide un café. Galina se enderezó, sorprendida, apretando un trapo húmedo entre las manos. El olor a ambientador recién pulverizado en la sala de juntas le golpeó el rostro. A su espalda, un contenedor de basura y el turno nocturno apenas comenzado. En el oído, la voz del jefe de seguridad, y delante, un hombre trajeado, con una mirada fría, sin rastro de súplica, solo de cálculo. El pago será el doble de tu salario mensual. No necesitas hablar, solo siéntate cerca, añadió, entregándole una caja. Dentro, un vestido negro, con forro azul pálido. Galina tardó en reaccionar. Una idea absurda se instaló en su cabeza. He olvidado sacar el cubo de la basura antes de empezar el turno. ¿Esto es una broma?, preguntó finalmente. Es una negociación seria. Necesito un papel. Tu presencia basta, explicó él con una sonrisa casi imperceptible. Un vigilante apareció en el pasillo, silencioso como una sombra. Decídete, el tiempo corre, añadió Alejandro. Galina se encontró en el baño de empleados, frente al espejo. Se recogió el pelo en un moño apretado. ¿Maquillaje? El justo, pero impecable. Se parecía a la mujer reflejada, pero al mismo tiempo no era la misma. Ya no era profesora, ahora era limpiadora. Y sin embargo, algo se agitaba en su interior. Volvía a sentirse profesora. Sus dedos temblaban mientras ajustaba la correa de los zapatos. Todo le resultaba ajeno, y sin embargo, dentro, algo despertaba, como un motor dormido que vuelve a la vida. 20 minutos después, estaba sentada en el interior de un Mercedes negro, contemplando su reflejo en los cristales oscuros. Alejandro hojeaba documentos a su lado. No tengas miedo, le dijo, sin mirarla. Nadie te preguntará nada, solo tienes que estar. ¿Y si alguien sospecha?, murmuró ella. Él sonrió. No saben quién eres, y tú no tienes que ser nadie, solo estar. El coche giró, dejando la carretera principal. Un cartel. Club de campo. El recinto, con sus avenidas iluminadas y portones de hierro forjado, albergaba una fila de coches de alta gama. Galina siguió a Alejandro como en un sueño. Él la presentó. Mi esposa fue doctora. Ahora está descansando de la medicina. Galina sonrió y asintió. Nadie hizo preguntas. Solo uno de los socios, con sorna, susurró. Siempre tan original. 8 personas rodeaban la mesa. Las negociaciones versaban sobre la fusión de empresas, condiciones de suministro, aspectos legales. Galina permanecía callada, pero escuchaba con la concentración de quien está de nuevo en un aula. Y de pronto, sintió una extraña confianza. Sabía entender lo que no se decía. Su mirada recorría las palabras no pronunciadas, las pausas, los matices. Aprendes a escuchar el silencio cuando pasas años corrigiendo errores ajenos. Alejandro le tendió una copa de agua. Todo va bien. Estás haciéndolo perfecto. Gracias, respondió Galina, sintiendo una fuerza inesperada. Parece que te conociéramos de toda la vida, añadió él. Ella no contestó. Prefirió mirar a través de la ventana hacia las luces del club nocturno. La cena continuó. Los camareros se movían discretos entre las mesas. El vino fluía en hilos finos. La luz danzaba en las copas. Los rostros parecían más suaves, pero bajo el murmullo de cortesías flotaba la tensión. Millones de euros estaban en juego. Galina se mantuvo un poco apartada, discreta. Bajaba a veces la vista hacia los cubiertos, pero en realidad escuchaba. Con atención, con inteligencia. Captaba no solo las palabras, sino también los silencios. Uno de los socios de Alejandro, un hombre enjuto de unos 50 años, la observaba con desconfianza. Murmuró algo a su compañero. Interesante elección. ¿Sabría siquiera leer? Alejandro ni se inmutó. El postre llegó. En medio del servicio, un camarero derramó un poco de salsa cerca de los papeles. La secretaria apresurada recogió los documentos. Un abogado
Con aire divertido, tendió una carpeta a Galina. ¿Podrías leer esto en voz alta? Solo para comprobar las formulaciones. Tienes una voz adecuada, dijo, casi burlándose. Algunos rieron. Otro hizo un gesto animándola. Venga, que lo intente. Alejandro la miró, evaluándola. Vamos, le indicó con una sonrisa apenas insinuada. Galina tomó el contrato. El papel era grueso, de alta calidad. Abrió la primera página y comenzó a leer. Su voz sonaba clara, pausada, precisa. Cada acento en su lugar. La sala se fue acallando. La secretaria se quedó inmóvil. El abogado bajó el codo. Otro dejó caer el tenedor. Galina terminó el párrafo. Y entonces se detuvo. Algo brilló en su rostro. Concentración. Leyó otra vez la última frase. Luego, sin levantar la voz, dijo: esta redacción, interpretada literalmente, elimina la cláusula de igualdad de activos. Pasó la página. Aquí, en la sección de derechos preferenciales, se detalla un mecanismo para impugnar puntos del tercer bloque. Y además, la tasa impositiva que citan es la antigua. La actual es diferente. Un silencio tenso llenó la sala. El socio frunció el ceño. El abogado se abalanzó sobre los papeles, hojeándolos frenéticamente. Alguien tosió. La secretaria se sonrojó. Alejandro seguía en silencio, mirándola, con auténtico interés, sin burla. Lo siento, dijo Galina, devolviendo los papeles. No volverá a pasar. Solo me llamó la atención. El socio cambió su expresión, sonrió forzado. Vaya, Sasha, te has encontrado una ayudante lista. Pura casualidad, respondió Alejandro sin apartar la vista de Galina. En el coche, de vuelta, Alejandro conducía él mismo. No habló, salvo en un semáforo. ¿Sabes que acabas de salvar el acuerdo? Galina miraba por la ventana, evitando su reflejo. Solo fue un hábito. Enseñaba en la Facultad de Derecho, turno nocturno. Luego, bueno, no importa. Él asintió. Al llegar, Alejandro le abrió la puerta del coche. Gracias, murmuró. Y perdona por cómo empezó la noche. Ella sonrió levemente y subió las escaleras, aún con el vestido ajustado. Esa noche, no se quitó los zapatos al llegar. Se quedó de pie frente a la ventana, mirando la ciudad, y lo comprendió. Por primera vez en años, nadie se había reído cuando ella hablaba. Pasó una semana, luego otra. Galina volvió a su rutina, el autobús de la mañana, la limpieza de azulejos, el olor a lejía. A simple vista, todo seguía igual. Pero por dentro, algo había cambiado. Las líneas de aquel contrato seguían apareciendo en su mente, involuntariamente. No porque quisiera volver a aquel momento, sino porque su cerebro, como un viejo motor, había arrancado de nuevo y ya no podía detenerse. Intentaba no pensarlo. Ahuyentaba las ideas como quien espanta moscas molestas. Se repetía: fue una casualidad. Todo quedó atrás. Pero las casualidades, como pronto descubriría, tienen la mala costumbre de repetirse. 2 semanas después, cuando terminaba su turno, recibió una nota. Una tarjeta blanca, simple, con el logotipo de la empresa. Solo una frase: si tiene tiempo, pase por la oficina 306. A la hora indicada, entró. La puerta estaba entornada. Alejandro estaba sentado en la mesa lateral, la de las visitas, no en su escritorio de trabajo. Delante de él, una carpeta delgada. ¿No te apetecería echarme una mano?, preguntó sin levantar la vista. Aquí hay un par de puntos que no entiendo bien, demasiado rebuscados, y tú eres buena captando matices. Galina se sentó en silencio. Hojeó la carpeta. Y volvió a verlo. Un error en la interpretación fiscal. Una redacción ambigua. Una laguna oculta. Lo explicó con calma, sin presionar. Él escuchó, atento, sin interrumpir. Al final, Alejandro dijo en voz baja: gracias, me has evitado otro dolor de cabeza. Después de aquello, las reuniones se volvieron regulares, una vez a la semana. A veces más espaciadas. Nunca le ofreció un puesto formal, ni le pidió que cambiara de rol. Todo ocurría de manera natural.
¿Podrías echarle un vistazo, por favor?, le decía. Hay un pequeño detalle, tal vez lo notes. Galina leía, analizaba, ayudaba. Al principio con cautela, tanteando los límites. Luego con más seguridad. Sabía cómo funcionaba el entramado legal y documental. No se dejaba llevar por emociones. No dramatizaba. Explicaba de manera breve, precisa y al grano. Alejandro también cambió, aunque de forma casi imperceptible. Empezó a llegar antes. Le ofrecía té. Preguntaba si la iluminación era adecuada. Escuchaba. Incluso tomaba notas cuando ella hablaba más deprisa. ¿Alguna vez diste clases?, le preguntó una tarde. Sí, durante un tiempo, asintió Galina. Facultad de Derecho, turno de noche. Él asintió también. No pidió más detalles. Poco a poco, empezaron a circular rumores en la empresa. Primero en susurros, luego algo más audibles. La limpiadora, la que pasaba desapercibida, ahora se sentaba en el despacho del director y revisaba sus papeles. Algunos se burlaban, otros se sorprendían, pero también había quienes empezaban a mirarla con respeto. Galina lo notaba, pero no lo demostraba. Seguía trabajando, discreta, eficaz. Un mes después, Alejandro la llamó a su despacho principal. 2 responsables de recursos humanos estaban allí. Él habló con naturalidad. Tengo una propuesta. ¿Te gustaría probarte en un nuevo rol? Con horario flexible, sin reuniones forzadas, y el salario equivalente al de un abogado junior. Galina no respondió de inmediato. Luego levantó la mirada y preguntó, ¿y si prefiero seguir ayudándote solo a ti? Sin cargo oficial, pero con tu confianza. Él sonrió. De acuerdo. A partir de ese día, todo cambió. Gradualmente. Seguía yendo al mismo edificio, saludaba a la misma señora de la limpieza, llevaba los mismos zapatos cómodos, pero ya no cargaba un cubo, sino una carpeta. Y los que la cruzaban en los pasillos, la miraban de otra manera. No había ya burla en sus ojos, sino respeto, o al menos una atención distinta. Alejandro no invadía su espacio, pero siempre, antes de cualquier nueva tarea, preguntaba, ¿te resulta cómodo? ¿No estoy pidiéndote demasiado? Ella sonreía. Estoy bien. Y era verdad. Por primera vez en muchos años, Galina sentía que formaba parte del sistema, que la escuchaban, que confiaban en ella, que volvía a ser no solo una trabajadora, sino una especialista, una mujer con experiencia, con voz propia, con conocimiento. Una noche, al terminar de revisar unos documentos, se quedó sola en la oficina. Miró la ciudad desde la ventana. Las luces centelleaban como brasas. Y pensó, estoy exactamente donde siempre quise estar. Sin prisas, sin miedo, y en el momento adecuado. Pasaron 6 meses más. Ahora, la agenda de Galina incluía reuniones. No cambios de turno ni listas de inventario, sino reuniones serias. Trabajaba oficialmente. Figuraba en plantilla como abogada junior. Si algún documento generaba dudas, se lo enviaban. Si surgía una pregunta técnica, pedían su opinión. Si Alejandro necesitaba aclaraciones, la llamaban directamente. En los pasillos, algunos la apodaban la mujer del director. No en tono de burla, sino como una forma de explicar lo que no sabían cómo entender. Galina lo sabía, pero no se ofendía. Sabía que no encajaba en los moldes de siempre, y eso era, precisamente, su fuerza. Ahora su vida era diferente. Antes, su mañana empezaba con ansiedad. Levantarse a tiempo, coger el autobús, no olvidar las llaves de la despensa, ni el trapo. Ahora, se permitía un despertar más pausado. Cocinaba avena, escuchaba la radio, a veces hacía estiramientos suaves. No buscaba reconocimiento. Pero este llegó solo. Un día, un nuevo empleado preguntó al guardia de seguridad, ¿y quién es la mujer de la carpeta plateada? Él respondió sin dudar, es la persona en quien el director confía a ciegas. Alejandro, fiel a su palabra, nunca cruzó límites. No intentó convertirse en su salvador, ni en su jefe absoluto. La relación entre ellos era respetuosa, equilibrada, casi silenciosa. Sabía que, si la llamaba,
Ella acudiría, pero no por obediencia, sino por decisión propia. A veces la invitaba a reuniones discretas como consultora de lenguaje jurídico. Otras veces, simplemente, le enviaba un mensaje: ¿podrías decir esto de manera más sencilla? Y ella encontraba la forma porque sabía. Una vez al mes, cenaban juntos, sin conversaciones forzadas, sin recordar aquel primer encuentro, sin bromas innecesarias. Solo una vez, durante un café, Alejandro dijo: pude haber perdido mucho aquella noche. Y tras una pausa, añadió: gracias por acompañarme, aunque no tenías por qué hacerlo. Galina asintió en silencio. Porque a veces, la verdadera gratitud no necesita palabras. El contrato que ella corrigió funcionó. El acuerdo se cerró con éxito. Alejandro consolidó su posición en el Consejo de Administración. Pero lo más importante, él cambió. No de golpe, ni de forma radical. Cambió al escuchar más, al observar mejor, al moverse con más cuidado. Y Galina ya no necesitaba esconderse. No fingía ser otra persona. Era simplemente ella misma, con su conocimiento, su experiencia, su seguridad tranquila. Según el nuevo contrato, revisado gracias a sus correcciones, Alejandro ganó. Su socio recibió su parte, pero sin poder influir en las decisiones estratégicas. Ella insistió en ese detalle. Y Alejandro aceptó, sin discusiones. Eso era madurez. Y respeto verdadero. Una tarde, caminando por el pasillo, Galina pasó frente al baño donde, tiempo atrás, había empezado todo. Una joven, recién contratada para la limpieza, salió al encuentro cargando un cubo y un mocho. Se detuvo al reconocerla, insegura. Perdón, no sabía que usted estaba aquí. Galina sonrió. Yo también trabajé aquí, y lo hice bastante bien. No te preocupes. La joven rió aliviada. Luego, pensándolo mejor, preguntó: ¿y ahora, a qué se dedica usted? Galina, sin detenerse, respondió: simplemente ayudo a quienes saben escuchar. Esa noche en casa, encendió su vieja lámpara de escritorio. Sacó una carpeta gastada, llena de recortes de libros, apuntes de la universidad, tablas y esquemas. Todo lo que durante años había recopilado. Ahora todo volvía a tener sentido. Sabía que no sería famosa, que no escribiría libros, pero no importaba, porque había recuperado algo mucho más valioso. Había vuelto a ser ella misma. Sin disfraces, sin necesidad de justificar su valor, simplemente siendo vista, escuchada, respetada. ¿Crees que, en algún momento, Alejandro realmente vio quién tenía delante? Escribe tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, hay muchas más historias por venir.